YouTube, ¿sí? Bueno, como les dije, el espacio es de ustedes. Me pueden hacer cualquier tipo de consulta. Sepan también, y las personas que no lo sepan, que en YouTube están los videos de 5 minutos, algunos son de 10 como máximo, que está de los 3 parciales, ¿sí? Del primero, del segundo y del tercero. Y también en el grupo de WhatsApp de las clases de apoyo que tuvimos el año pasado, están todas las clases en el link de la descripción, ¿sí? Están todas las clases que, bueno, no son de 10 minutos, son un poco más, de 2 horas aproximadamente, pero bueno, también para que lo tengan en cuenta. Bueno, sin más, ¿tienen alguna consulta, algún tema, algo que hayan preparado y que quieran consultarme? César, yo tengo algo que no me queda muy claro con respecto a, creo que, a ver, de qué texto es, sexualidad femenina, cuando dice que se arriba la castración de la madre a la incompletud de la madre, cuando cae esa madre como madre fálica, pero recién ahí se constituye como fálica, como que me es confuso ese concepto. El texto sería la conferencia 23, ¿no? O Sí, 33, ese. perdón, 33, no 23. 33, la De feminidad. seminarios, creo. ¿De Sí. seminarios? No. Se constituye como fálica en el sentido, no es en un sentido empírico, no es algo que Ah, sí, sí. sea El tener, no tener, ¿no? Como ese claro. simbólico. Pero se constituye como fálica porque hay una decepción fálica, a partir de que la madre, al no tener, entonces no puede completar a la hija, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, ahí se pasa de la etapa madre predípica a la etapa edípica, que es la ligación con el padre, ¿sí? Mm. Y lo importante ahí es que ya la niña no busca un objeto para completarse ella misma, ¿no? No, esa ligación madre predípica que es intensísima. Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta, que es muy intensa y que no se pierde. ¿Por qué no se pierde, digo yo? Porque todas esas mociones de la etapa madre predípica se trasladan a la etapa edípica con el padre. Hay una permutación, ¿sí? No sé si habrán escuchado esta frase, algunos docentes lo dicen, y Freud también. Hay una permutación en la ligazón, ¿sí? Todas esas mociones libidinosas con la madre hacia el padre, ¿sí? No es que se pierde. Y en ese sentido se constituye como fálica. De todas maneras, esto no queda acá, hay cosas que lo van a volver a ver en otras materias, y el texto de la conferencia 33 es muy complejo, y de todas maneras esto se vuelve a ver en niñez. Ustedes tienen que saberlo más específico, que no es poco, pero después con otros autores esto se va a ir más profundizando. En el sentido de que se constituye como fálica porque ahí da cuenta de una madre fálica, ¿no? De que lo tenía todo, porque la ligación madre predípica, Freud dice algo muy específico. Dice, la madre tiene, la niña tiene, y se forma un todo unitario y perfecto, ¿sí? No hay una racionalización de madre fálica, porque son una unidad. Luego de que la niña puede dar cuenta de esa decepción fálica, ¿no? De que la madre no tiene, bueno, se constituye como fálica luego de eso. Es como la cuestión de Emma, no quiero que lo relacionen, ¿no? Pero para que se entienda, que todo se resignifica, ¿no? Que algo que era traumático
se va a resignificar a través de un segundo momento. Bueno, se va a resignificar la madre fálica a partir de que cae como fálica, ¿no? Porque no podía dar cuenta porque era una unidad antes. Luego de que la decepciona la madre fálicamente, bueno, y la niña es como, hablando a lo criollo, se da cuenta de que, bueno, no soy una unidad con vos. ¿Sí? Pero es una sutileza, eso no es que es... No, es importante, pero no. Tenerlo en cuenta, está buena la pregunta, pero sí es algo, hilar un poco más fino. Pero sí, tenerlo en cuenta porque está buena la pregunta. Y puede ser, no sé si terminé de entender bien, que gracias a eso, a ver la incompletud de la madre, porque somos en cuanto, o sea, nuestro primer lugar en el mundo, en teoría es como objeto de amor de nuestros padres, ¿no? O de los primeros, de los otros cuidados. Sí. Y gracias a ver esa incompletud, se dan cuenta de que son incompletos y ahí es que los convierte como en sujetos deseantes, o estoy diciendo cualquier cosa. Y como en buscar esa completud. Sí, no está mal, no está mal. Sí tenés cuidado con algunas palabras, incompletos, decirlo a lo Freud, ¿no? Porque si no quedaría como que sería muy personificado la cosa. Si bien Freud lo personifica, va más allá de eso, porque el primer lugar que tenemos es gracias a la madre seductora, para ambos sexos. Pero obviamente la madre seductora no es la madre, no necesariamente. ¿Sí? Puede ser un varón, un padre. ¿Sí? La madre seductora que diviniza al cachorro humano. ¿Sí? Ese es el otro de los primeros cuidados. Podés decir el otro de los primeros cuidados. Bien. ¿Sí? Ese es Bien. el otro auxiliador. ¿No? Sí, sin eso no hay posibilidad de divinizarse, no hay posibilidad de humanizarse para el psicoanálisis. Pero sí, está muy bien. Una vez que damos cuenta de la incompletud, nos convertimos en sujetos deseantes de algún modo. Sí, sí. Porque la castración da cuenta de eso. Da cuenta del no todo. Sí, sí. Es así. Ya que nombraste la conferencia 33, y estuve viendo unos modelos de preguntas, ¿nos preguntan sobre textos específicos o sobre conceptos? Y depende del docente. Depende del docente. Porque, bueno, como es presencial, es oral, lo importante es que todos los textos están enmarcados en conceptos. ¿Sí? Yo les sugiero, les recomiendo que se guíen, valga la redundancia, por las guías de las cátedras, que ahí está todo marcado en los textos, pero por lo general son conceptos, pero como es una materia anual y los textos son muy importantes, puede ser que les pregunten un texto, pero en sí son temas. Edipo, castración, son los textos principales. Tienen que tener en cuenta los temas y los textos que hablan de esos temas específicamente. Freud a veces habla de muchos temas en muchos textos, pero hay textos principales que, bueno, se dedica a hablar de edipocastración en el sepultamiento del complejo de Edipo, la conferencia 33, bueno, habla más de la niña y en ese caso. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, ¿sí? La organización genital infantil. Bueno, esos son los textos principales de Edipo-castración, del complejo de Edipo-castración. ¿Sí? El tema es complejo de Edipo, castración. Bueno, de ese tema grande se desprenden esos textos. Eso sí, tengan en cuenta, me parece que les puede ayudar a poder articular. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si ustedes toman como tema metapsicología, que es un tema grandísimo, ¿cuáles son los textos principales? Pulsiones, destinos de expulsión, represión.
lo inconsciente. Bueno, notas sobre el concepto de lo inconsciente también, ¿no? Pero es un texto introductorio a lo inconsciente. ¿Qué más? Bueno, pulsiones y destino de expulsión, como dije, represión, lo inconsciente. Esos son los textos principales de la metapsicología. ¿Sí? A ver, escritos técnicos o artículos técnicos. No sé si se los habrán nombrado así algunos docentes también. ¿Cuáles son? Transferencia, la conferencia 28 que habla de la transferencia. Sobre el amor de transferencia, sobre la dinámica de transferencia. Todos los textos de transferencia son textos técnicos para el psicoanálisis, porque habla más sobre, obviamente sobre la conceptualización del concepto de transferencia, sino también de la práctica clínica. Entonces, bueno, son textos técnicos. Tomen eso en cuenta, ¿no? Temas principales, ¿qué textos se desprenden de ese tema? Genial. Gracias. No, por favor. ¿Qué más? Pregúntenme lo que quieran. Yo no fui de final, pero sí conozco mucha gente cuando les preguntaron. Los textos principales son, bueno, todo, no hay que tener en cuenta todo, pero metapsicología es muy importante. ¿Sí? Represión, lo inconsciente, pulsiones, y tengan en cuenta esas cuestiones. Lo que preguntan, obviamente que yo no puedo tener la vara mágica de saber lo que le van a preguntar, pero realmente preguntan esas cuestiones. De pulsiones, el ABC de pulsiones es el concepto de pulsión, los 4 términos, y de la pulsión 4 términos, elementos, componentes, es lo mismo. Depende cómo lo hayan visto. ¿Sí? Los destinos pulsionales, ¿sí? Ténganlo en cuenta, eso es el ABC. Bueno, represión, los 3 tiempos de la represión, ¿sí? Muy importante. Las consideraciones de lo inconsciente, ¿sí? Eso también es muy importante. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Otro tema? Acuérdense en que todo lo primordial, lo primario, en Freud lo originario, es un antecedente lógico, un supuesto teórico. ¿Sí? No sé, no conozco a todos los docentes, pero puede, no se ha preguntado estrictamente, pero en su exposición, ¿sí? Tienen que dar cuenta de eso, ¿no? O tal vez le pueden preguntar, bueno, esto que dijiste, ¿no? ¿A qué hace referencia? ¿No? Es un supuesto teórico, no es observable. Es muy importante eso. ¿Sí? Los supuestos teóricos, los antecedentes lógicos, no son observables. ¿Sí? Es algo que se ve mucho en la materia, pero a veces uno, sin querer, lo dice de alguna manera confusa y puede que les pregunte. Acá me hacen una pregunta en el chat. Hola, ¿qué quiere decir cuando habla que el inconsciente usa procesos primarios y el preconsciente secundarios? Los procesos primarios los procesos primarios son los que rigen en el sistema inconsciente y los procesos secundarios son los que rigen en el sistema preconsciente-consciente. El proceso secundario está ligado a la vida de la vigilia, a la vida preconsciente-consciente, a la vida que nosotros podemos dar cuenta de la conciencia, de la voluntad, de lo que estamos pensando,
¿sí? Por ejemplo, en este momento yo soy consciente que les estoy hablando a ustedes, ustedes son conscientes de que me están escuchando y que me están hablando, y que estamos en un Zoom, ¿sí? Eso tiene que ver con el proceso secundario, ¿sí? Con la energía ligada a representaciones, ¿sí? Porque la energía cuando está ligada a representaciones, bueno, nosotros podemos dar cuenta de que la representación, ¿cuál sería acá? Que estamos en un Zoom, ¿sí? La representación es la idea, el concepto, un recuerdo que nosotros también podemos dar cuenta. Si yo les pregunto qué comieron anoche, me van a decir, van a poder decir eso, ¿sí? Ahora, los procesos primarios son los procesos primitivos del aparato anímico, del aparato psíquico. Acuérdense en esto. Todos los procesos anímicos, al final de la obra de Freud, esto lo dice, todos los procesos anímicos comienzan siendo inconscientes. Por lo tanto, todo comienza siendo inconsciente y podrá devenir consciente siempre y cuando no tropiece con ciertas resistencias, con ciertas barreras, ¿sí? Esto es importante. El proceso primario es el que rige es el sistema inconsciente, ¿sí? Esto también lo vieron en el texto de interpretación de los sueños y las conferencias que dan cuenta de eso, ¿sí? ¿Qué más? También les puede ayudar que el proceso primario, como les dije, primitivo, es originario, porque todo comienza siendo inconsciente, ¿no? Y secundariamente podrá devenir preconsciente, consciente. Sí, esa regla mnemotécnica no sé si les sirve, pero me parece que ayuda, ¿no? Para tener en cuenta lo primario, inconsciente, lo secundario, preconsciente, consciente. Obviamente después Freud hace una cierta distinción, pero comparten la misma lógica, preconsciente, consciente, por eso son un sistema, no dos. Pero todo lo que es preconsciente va a devenir consciente, porque es de fácil acceso a la conciencia. Acuérdense en que Freud el preconsciente después lo llama inconsciente descriptivo, ¿sí? Porque si yo les pregunto, ¿qué hicieron en las vacaciones? Algo me van a decir, ¿sí? Las cosas que no me podrán decir, bueno, o han operado la represión o algo pasó, pero bueno, también las cuestiones de la memoria, esto también tiene, esto, bueno, no lo dice el psicoanálisis, pero bueno, no es toda represión en la vida, sino que bueno, uno le puede pasar que tenga un olvido momentáneo, ¿sí? Tiene que ver con un conflicto psíquico a veces, ¿sí? Para que, pero bueno, eso no se va a profundizar en eso el psicoanálisis, sino otras teorías psicológicas. Claro, ese inconsciente podríamos decir que no es un inconsciente reprimido. El descriptivo. Descriptivo, no. En algún momento fue reprimido. ¿Sí? Yo había leído en algún Lo que lado pasa es que no le digas inconsciente como es inconsciente, es una modalidad. ¿Sí? claro. Es una modalidad, un uso del inconsciente. Te hago otra consulta. Cuando Freud habla de la barrera de protección antiestímulos, Sí. la angustia que se genera, como ese apronte angustiado, vendría a ser como una respuesta del aparato para tratar de ligar esa cantidad que inunda el aparato. Claro. Cuando la barrera de protección antiestímulo es penetrada, perforada, es porque no hay apronte angustiado. Estamos hablando de angustia traumática, automática. Sí.
el aparato se encuentra inundado de estímulos hipertróficos, volúmenes hiperintensos, que no puede ligar psíquicamente, no puede tramitar, no puede ligar a representaciones. ¿Sí? No, obviamente no hay apronte angustiado, porque el apronte angustiado para Freud es la última trinchera ante el peligro. ¿Sí? Bien. Si estamos hablando de que la barrera de protección antiestímulos ha sido perforada, estamos hablando de angustia traumática o automática. ¿Sí? Si la barrera de protección antiestímulo puede proteger, valga la redundancia, ante estos volúmenes hipertróficos de excitación, bueno, lo que funciona es la angustia señal o apronte angustiado. Ahí me hacen otra pregunta. La protección antiestímulo pertenece a la vesícula, ¿no? Sí, la parte más externa de la vesícula. La protección de la barrera antiestímulo es la parte cortical, la parte externa de la vesícula. ¿Sí? Que ha resignado la vida, esto dice Freud, para que los estratos contiguos no sufran el mismo destino. Yo se los digo de manera criolla. Yo se los dije recién como lo dice Freud, ahora se los digo de una manera más criolla. Los estratos contiguos son los estratos internos, la parte interna de la vesícula. Y la barrera de protecciones sería como la pared, ¿no? Como la parte más externa. Y los estratos contiguos son los internos, lo que está dentro de la vesícula. No sé si se acuerdan mucho, pero tengan en cuenta también, cuando ustedes cursaron biología en el CBC, que se hablaba de la membrana de la célula. Bueno, sería como una membrana la barrera de protección antiestímulo. Porque Freud ahí está utilizando términos biológicos para que lo puedan entender los colegas de su época, ¿no? De todas maneras, son metáforas que utiliza Freud, ¿no? No es que la vesícula, no es que está explicando el funcionamiento de la célula, no, está explicando con metáforas biológicas el funcionamiento del aparato. ¿Sí? El aparato anímico, que no es material, ¿sí? No se puede sustancializar, es un concepto, no es que vamos a encontrar en las neuronas o en el cerebro de una persona el aparato, es teórico. Pero puede explicar a través de ese concepto, de ese armazón, del aparato anímico, puede explicar los procesos anímicos. Después, en el principio de placer, puede ser que se guíe por el displacer, ya que quiere disminuir esa tensión en vez de guiarse por el placer. Yo diría, porque así lo dice Freud y así está más claro, el principio de placer tiende a alejarse del displacer y acercarse al placer. Tiende a disminuir la tensión. Ese es lo que regula el aparato. Todos los procesos anímicos son regulados automáticamente por el principio de placer. Es una tendencia, sí. No es que se pueda llevar la tensión a cero.
Por eso él rompe con el principio de constancia. Porque el aparato no puede dejar de desear. El deseo es el motor del aparato. Siempre va a estar funcionando. Y además, porque el deseo tiende a repercibir la huella de satisfacción perdida. Y eso, por estructura, no va a suceder. Nunca se va a reencontrar con el objeto perdido. Y por eso siempre va a haber tensión. Porque el deseo, y una de las características del deseo, es que es inmortal, infantil, indestructible. El aparato no puede dejar de desear. Algunos docentes dicen esto, ¿no? Que sin el deseo, si el aparato no circula el deseo entre las huellas, sería la muerte del órgano anímico. El órgano anímico sería el aparato. ¿Sí? A mí me gusta utilizar otra metáfora, que el aparato es el corazón y el deseo es la sangre que hace que ese corazón bombee. ¿Sí? Si no hay sangre, solo nos morimos. Bueno, si no hay deseo, es la muerte del órgano anímico. El aparato no puede dejar de ser. Por eso hay tensión, siempre. ¿Cuánto dura el final más o menos? Y eso depende del docente. Y depende cómo ustedes les esté yendo en el examen final, así como estén exponiendo. Porque depende si se traban, no se traban. Igual hay muchos docentes que, chicos, la mayoría de los docentes busca ayudarlos, ¿no? No para tirarlos abajo. Sí, pero si les hacen más preguntas es porque, bueno, porque necesitan, en alguna parte tal vez están flojos y para ayudarlos en la nota, ¿sí? Pero me depende mucho del docente, ¿sí? Eso. De todas maneras, yo he vivido finales que han sido un poco extensos, pero tampoco la pasé mal, porque el docente lo que busca es que sea una charla, ¿sí? Una charla amena. ¿Sí? Eso es lo importante. Una hora es como demasiado. Sí, yo no creo que sea una hora, pero no te puedo decir porque eso va a depender del docente. De todas maneras, como el docente también deberá tomar a otros estudiantes, dependerá también cuántos se presenten en ese llamado, ¿sí? Lo ideal es que sea 20 minutos, 25 como mucho, pero eso va a depender de cómo ustedes estén. Si ustedes empiezan a hablar y hablan de manera fluida y segura con los temas, el docente les puede hacer otras preguntas y ya está. Hay docentes que son finales express, ¿no? Como 10 minutos, se dan cuenta que saben, ya está. Eso va a depender del docente que les toque. Sí, pero tranquilos, ¿no? Una hora ya es demasiado, pero bueno, no creo que les tomen una hora, pero bueno, va a depender del docente. Sí, vayan con un tema preparado, pero sepan todos los temas, ¿sí? Y sepan que el docente puede empezar a preguntarles, ¿sí? Por lo general, sí, les pregunta si preparan un tema, pero pueden que no, ¿sí? No es que hay una norma que les obligue a que ustedes preparen un tema. Eso porque generalmente hace que rompan el hielo y empiecen hablando ustedes, ¿sí? Pero pueden empezar a preguntarles si quieren también. Entonces. Pero obviamente vayan con otros temas, con todos los temas preparados. Porque de ese tema que prepararon pueden docentes saltar a otro y preguntarles otra cosa.
importante es que den cuenta de Freud a lo largo de su obra, de los 3 parciales. Por ejemplo, preguntas de cómo desarrolla Freud el aparato anímico a lo largo de su obra. Bueno, tienen que hablar de las 2 tópicas. Ustedes empiezan hablando y el docente ahí los para y les hace otra pregunta. A veces el docente les pregunta algo, ustedes empiezan con un tema y no les hacen terminar todo el tema, ¿sí? Porque, bueno, saben que saben ese tema y saltan a otra cosa, ¿no? Además porque dependerá también de cuántos se presenten en ese llamado. Son muchos, la idea es que no sea extenso, es que ustedes den cuenta de los temas lo más rápido posible y está. Como les digo, lo ideal sería 15, 20 minutos. Bueno, va a depender del docente y cómo ustedes se desenvuelvan en el examen final. Pero bueno, a algunos les sirven practicar con alguien, con un familiar, contándoles el tema, o con el espejo, no sé cómo es lo que quieran. Pero sí practiquen eso. No sé, un consejo sí. Además, si es su primer final, practiquen eso. La oralidad. Por ejemplo, preparan un tema, empiecen a exponerlo, ¿sí? Antes de ir en la semana del llamado. Y también otras posibles preguntas que escucharon de algunas personas que fueron en otros llamados y les hicieron tales preguntas, bueno, también practíquenlas. Como si el docente les estuviera preguntando en vivo y en directo. Sí, contestan. O preguntas de parciales. ¿Sí? Eso. Como práctica, como para saber, bueno, tengo una práctica, ya estuve hablando y voy como un poco, vayan confiados. ¿Sí? Obviamente estudien, pero vayan confiados, traten de estar lo menos nerviosos posible. Yo sé que hay nerviosidad. Uno se pone nervioso porque es un examen, pero traten de llevarlo lo más ameno posible. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿O alguna pregunta que hayan escuchado de algún examen, un final? Yo a una persona que dio un final le preguntaron el signorelli, a un amigo también le preguntaron el signorelli, pero lo que más importante le preguntaron, que es una pregunta que se marca, Freud lo marca de alguna manera, pero no explícitamente, sobre las formaciones del inconsciente. ¿Sí? Diferencia entre el síntoma y las otras formaciones del inconsciente. ¿Cuál sería la diferencia grande? Principal, entre el síntoma y las otras formaciones del inconsciente. Es algo muy sencillo, pero esa pregunta se le hicieron, hay preguntas que son claves. El síntoma es patológico. Las otras formaciones del inconsciente, chistes, sueños, todo el mundo sueña y no es algo patológico. No es Elisa Bonarre que tiene un dolor en la pierna terrible. No sueña, bueno, tiene un sueño bastante raro, pero no es una patología. Un síntoma es un padecimiento grande, pero si bien ustedes no están en psicopato, pero en psicopato ya van a ver bien
los distintos cuadros clínicos, ¿sí? Desde el psicoanálisis, pero hay algo que hay que entender. Formaciones del inconsciente. Además, ¿en qué texto ven eso? Psicopatología de la vida cotidiana. ¿Sí? De la vida cotidiana. La diferencia entre el síntoma y las otras formaciones del inconsciente. El síntoma es una formación del inconsciente. ¿Sí? Esta es la similitud que tiene con las otras. Los sueños, los chistes, los lapsus, los actos fallidos. Pero el síntoma es patológico. Las otras formaciones no. Porque todos los casos, el síntoma histérico, sí, ahí dijeron que es físico. El síntoma histérico sí es físico, pero hay síntomas obsesivos que no son físicos. Los neuróticos obsesivos no es un síntoma físico. Puede haber alguno que otro, ustedes van a ver en psicopato bien esto, ¿sí? Pero el síntoma en general, patológico, y el histérico, sí, físico. Hay inervación corporal por conversión. Dora, la tos de Dora, Elisa de Boner con el dolor, la parálisis de la pierna. ¿Sí? Es patológico porque está teniendo un padecimiento, va al médico, no le encuentran nada, bueno, pues va a Freud, ¿no? Porque es algo psíquico, pero es patológico. El sueño, todo el mundo sueña. Depende. Después van a ver en psicópata algo diferente. Pero para ustedes, un sueño no es algo, no es que tengas que ir no vas a un médico por el dolor en la pierna. ¿Sí? Como Elisa va a los médicos, por un sueño no va a ir al médico. ¿Sí? O porque contó un chiste que está relacionado con algo, algún contenido inconsciente, si alguna representación inconsciente reprimida. ¿Hay conflicto psíquico? Sí, testimonio del conflicto psíquico en las formaciones inconscientes, sí. Todas, pero no tienen el mismo nivel. ¿Qué más? Yo encontré una pregunta creo que es de un parcial. ¿La puedo leer? Sí. Explique por qué el síntoma supone una satisfacción sustitutiva. Incluya en su respuesta el valor que cobra la fantasía en relación al síntoma a partir de la introducción del concepto de pulsión. La puedo copiar acá abajo si quieren. Dale. Me parece que es del segundo parcial, si no Sáltela. me equivoco, esa pregunta, Sí, ¿no? Sí. sí. El texto que te va a ayudar ahí, obviamente el texto de pulsión, más el concepto, tener en cuenta el concepto. 3 ensayos también habla de pulsión, pero el texto principal ahí es mis tesis sobre el papel de la sexualidad y la etiología de la neurosis. Mis tesis, sí. Le dicen los docentes mis tesis porque es muy largo el texto, el título. Pero ahí te va a ayudar ese texto. ¿El síntoma supone una satisfacción sustitutiva? Porque hay satisfacción en el síntoma. Porque Freud dice, hay placer para un sistema y displacer para otro. Hay placer para el sistema inconsciente y displacer para el sistema preconsciente consciente. Porque hay displacer, operó la represión. Porque hay displacer para el sistema preconsciente consciente, opera la represión. ¿Sí? Pero el síntoma implica una satisfacción porque hay satisfacción ahí. Es una satisfacción sustitutiva. Bueno, no puedo obtener placer desde tal sistema,
pero lo obtengo desde el otro. Y obviamente no es algo deliberado, no es algo inconsciente, el paciente no quiere tener ese padecimiento. ¿Eso sería el beneficio secundario del síntoma? Sí, en sí el beneficio secundario del síntoma, además de eso, da cuenta de una cuestión de la vida cotidiana también, ¿no? Pero sí, tiene que ver con la ganancia secundaria de ese síntoma. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero podemos dar ejemplos, qué sé yo. Ejemplo de la vida cotidiana, no es para que ustedes lo digan en un final, pero una persona que sufre un accidente y no puede ir a trabajar, ¿no? Pasa tiempo y ya pasan, qué sé yo, no sé cuántos meses, y el médico, si bien con cuidado, ya podría ir a trabajar. La receta que prescribe que puede ir a trabajar con ciertos cuidados, pero bueno, el paciente ya empeora, pero en sí, médicamente, está apto para ir. Bueno, hay un beneficio ahí, ¿no? Secundario en el síntoma. El paciente no quiere tener ese padecimiento, ese dolor, qué sé yo, en el brazo, por ejemplo, pero bueno, eso actúa a nivel inconsciente. El síntoma primario en sí no es observable. Como lo primario, todo no es observable. Tiene que ver con la defensa lograda. Cuando opera la represión, Freud habla de la salud aparente o defensa lograda, ¿no? Salud aparente me gusta más, porque es una salud aparente, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Opera la represión, pero retorna a lo reprimido a través del síntoma. El síntoma es un retorno a lo reprimido, ¿sí? Una salud aparente para la conciencia. Pero después, ¿qué vuelve? Un disfraz, un subrogado. El dolor en la pierna, por ejemplo, en Elisa de Bonarra. No viene la representación conflictiva del amor hacia su cuñado, sino que se traslada a la parálisis en la pierna, ¿sí? Pero el síntoma primario, bueno, da cuenta de la defensa lograda. Claro, una cosa es el beneficio primario y otra cosa es el síntoma primario, ¿eh? El beneficio primario, bueno, sí, tiene que ver con la satisfacción pulsional. Ya, me había confundido síntoma son dos cosas distintas, bien. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Lo de beneficio primario, beneficio secundario, lo explica muy bien en la conferencia 23, los caminos de la formación del síntoma. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando me están marcando preguntas con temas, les estoy marcando los textos, así les puede ayudar. Igual en la guía está esto. En la conferencia 23, acuérdense en ese texto que ahí lo marcan. La guía es muy importante, yo lo machaco mucho porque la cátedra organizó eso así, porque la obra de Freud es inmensa, entonces, y en un año no ven todo, pero ven muchísimo. Entonces, tratan de recortar los temas y que ustedes lo puedan ubicar en los textos, ¿sí? A mí me preguntaron por la represión en neuropsicosis de defensa y luego en la metapsicología. Me dice que respondió mal, si me puedes ayudar con eso.
¿Qué pregunta específica te hicieron? ¿Cuál fue la pregunta puntual? Que hables así de la represión en neuropsicosis y en el texto de la metapsicología, ¿así te preguntaron? Así, dependiendo de la pregunta, te voy orientando. Pues si preguntaron eso, sí, así fue. Muy bien. Bueno, ahí hay que hablar bastante. Tenés que dar cuenta de cómo se llega a una neuropsicosis de defensa. Ante un conflicto psíquico entre representaciones, ¿sí? Entre representaciones, ahí me está, perdón. Yo dije que era un mecanismo de defensa en la segunda. Claro, es estructural. Es un mecanismo de defensa en toda la parte de la obra de Freud. No es que es un mecanismo de defensa en la primera parte y en la segunda ya no es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa por excelencia. Es el mecanismo de defensa para la neurosis, la represión. Después, en psicopata van a haber otros tipos. Bueno, también para la neurosis hay otros tipos de mecanismos de defensa, que es la formación reactiva, pero la represión es la principal. ¿Sí? Formación reactiva, aislamiento, anulación. Dependiendo del docente, dependiendo de la comisión, dependiendo de la cátedra, lo ven más profundo o no. Pero para ustedes, para esta materia, lo principal es represión. Bueno. Lo importante es que vos tenés que marcar que ante el conflicto psíquico entre representaciones inconciliables con el resto de las representaciones del yo, opera la defensa, y la defensa es la represión. ¿Y qué sucede cuando opera la represión? Hay una decisión de conciencia, la representación y el monto de afectos se separan, se divorcian, dice Freud. La representación en esa época decía que iba a trasladarse, a parar a un grupo psíquico separado, segundo, y el monto de afecto, dependiendo del cuadro clínico, la histeria se iba al cuerpo y la neurosis obsesiva se iba a una representación sustitutiva. ¿Sí? Pero con el texto de la represión, en la segunda parte, en la parte de la metapsicología, Freud conceptualiza, pero de una manera muy minuciosa, la represión. Habla de los tres tiempos de la represión. La represión primaria, la represión secundaria y el retorno a lo reprimido. ¿Sí? Tenés que marcar todo eso. Porque Freud, cuando dice que opera la represión, lo dice de una manera más simple en la primera parte de neuropsicosis y defensa. Después, en la segunda parte, es mucho más complejo. ¿Sí? Tenemos la represión primaria, la represión secundaria, que en la represión secundaria el monto de afecto y la representación se separan. Y en el retorno a lo reprimido, el monto de afecto retorna a través del síntoma. ¿Sí? Es mucho más complejo ahí. Además que la represión es uno de los destinos de la pulsión. En neuropsicosis de defensa no tenía el concepto de pulsión, no tenía el concepto de inconsciente, porque hablaba de un grupo psíquico separado, o segundo.
¿sí? También tenés que marcar eso. Depende si la respuesta que quiere la docente es corta, sí. Igual yo haría una respuesta extensa, ¿sí? Excepto que la docente te diga, bueno, ya está, te pare y te pase otra cosa, ¿sí? Te pase otro tema. O excepto que previamente ya hayas hablado de los 3 tiempos de la represión. Bueno, puedes marcar los 3 tiempos de la represión, como ya había mencionado, pero también marca que la represión es uno de los destinos de la pulsión, que Freud no le decía en neuropsicosis y defensa porque no tenía esos conceptos de la metapsicología. El concepto de pulsión no lo tenía. Y la represión tiende a evitar el displacer. Por eso se reprime. La represión primordial se basa en denegarle el acceso a la conciencia a la agencia representante de la pulsión. Sí. Eso para la cátedra de Delgado, Mossi, que ahora se llama así, porque utilizan esa terminología agencia representante. Para Lasnik le gusta decir representante psíquico, no agencia representante. Lo traduce, hay una ficha de cátedra de Lasnik que lo traduce, no le gusta esa terminología que usa Freud. Quédense con representante. Sí, está bien, está bien. La represión primordial o primaria, esto también es importante, es el armazón del aparato, porque da cuenta de la unión entre lo anímico y lo corporal, lo psíquico y lo corporal. Porque la pulsión se fija a su agencia representante o a su representante, y esa fijación es inmutable, es inmodificable, es importante esto decir, y que es el armazón del aparato. Funda el aparato, la represión primaria, que es un supuesto teórico no observable, un antecedente lógico. Representante psíquico, sí, sería... Tan ligados, no sé si diría que son sinónimos. El representante, la pulsión se fija a su representante, ¿sí? Representante de la pulsión, digan mejor. No está mal representante psíquico, pero no sé. Puede generar una confusión. Para que no genere ninguna confusión, diría representante de la pulsión. Arma lo eternamente inconsciente también, ¿no? Lo eternamente inconsciente, ¿a qué haces referencia con eso? Eso está, ¿en qué cátedra estás? Porque depende también de en qué cátedra. En Lasnik. Eternamente inconsciente. Supongo que algunos docentes dicen eso. Sí, lo eternamente inconsciente, ¿no? Perdón que me Si meta, pero haces ¿no será el eterno retorno de lo igual? ¿Qué quiere decir? Capaz que, porque yo también estoy en LASNIC y por ahí lo he leído. eterno No retorno sé de si. lo igual. Sí, pero no quiero que se confundan con
inconsciente estructural, porque ha pasado en muchos parciales, o en algún final, más en los parciales, pero en un final también puede pasar, que lo confundan con el inconsciente estructural. Y esto es importante. En el aparato anímico de la primera tópica, interpretación de los sueños, ese aparato es de puras representaciones. El inconsciente estructural, ahí no puede dar cuenta de él. Ahora, con la segunda tópica, construye otro aparato, la segunda tópica, que está conformada por el ello, el yo, el superyo. Y el inconsciente estructural es un antecedente de qué concepto de la segunda tópica, del ello. ¿Sí? Y Freud construye la segunda tópica, ¿por qué? Esto también pueden preguntarle, ¿por qué lo hace? ¿A qué se debe la construcción de una segunda tópica? A que él puede dar cuenta de lo no ligado a representaciones, de la pulsión de muerte, de aquello traumático, ¿sí? De aquello que carece de representaciones. Ah, permanentemente por eterno. Claro, ahí entendí. Lo permanentemente inconsciente es el inconsciente estructural. Yo no diría eso de la represión primordial, porque mucha gente se confunde represión primordial con inconsciente estructural. Están ligados, pero no son lo mismo. No, 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 no. Ese es el error que hubo en los parciales. Por ejemplo, cuando yo la cursé, todos pusimos, pensamos, no, no, no. Los profesores teóricos, los prácticos, no, 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 nos marcaron, no, no, no. Porque si no estaríamos dando cuenta que el aparato anímico de la primera tópica hay lugar para lo no representacional. No, no hay lugar para eso. Acuérdense que la represión primordial, el concepto, los tres tiempos, el texto de la represión, lo vieron para el segundo parcial. Todavía no estaba la segunda tópica constituida, ni tampoco hablaba de lo no ligado. El narcisismo da cuenta de algo así, pero no lo puede explicar, ¿sí? Todavía no habla del más allá del principio de placer, de lo no ligado a representaciones. Lo menciona, sí, pero no puede dar cuenta de eso todavía, teóricamente. Eso sí genera confusión. Lo eternamente inconsciente, permanentemente inconsciente, sería lo estructural, ¿sí? Está buena esa pregunta porque suele ser un error frecuente. Y confundir represión primordial, inconsciente estructural, con el ello, no, no. Y también acuérdense, esto también es importante, igual lo dije mucho en las clases, que la segunda tópica no anula a la primera. Dicho eso, ¿qué es lo que podemos dar cuenta de la primera en la segunda? Que los sistemas de la primera tópica, el sistema inconsciente y el sistema preconsciente consciente, esos dos sistemas pasan a ser cualidades de la segunda tópica.
Porque los sistemas ahora son otros, ello, yo, super yo. ¿Y por qué es importante decir que son cualidades? Porque hay un yo coherente y un yo inconsciente, que es su núcleo, ¿sí? No es un yo consciente, completo. Además, el super yo también puede ser consciente, inconsciente, el ello también, ¿sí? Puede trasladarse los contenidos inconscientes al super yo, al ello, ¿sí? Por eso son cualidades. Obviamente el ello carece de representaciones, ¿sí? Pero pueden albergar en él las representaciones reprimidas. Pero no es que originariamente haya, que emanen, que se originen representaciones del ello, ¿sí? Porque también, y Freud confunde un poco porque habla de los contenidos del ello, pero no son contenidos propiamente dichos del ello, que surgieron de él, ¿sí? No surgieron de él, surgieron de la represión, y del yo parte la represión, dice Freud. Primero, en el aparato anímico, la segunda tópica, ¿cómo es el orden? Primero se conforma el ello, luego el yo, y por último el superyo, ¿sí? Acuérdense de eso. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más sobre algún tema? Eso es muy importante, el desarrollar el aparato anímico, ¿sí? A lo largo de su obra, sí, es importante. Acuérdense que en los textos pre-psicoanalíticos, Freud no hablaba de aparato, había procesos anímicos, se hablaba de procesos anímicos. El aparato de la primera tópica se constituye a partir de 1900. Sí, Freud lo conceptualiza en 1900. Antes se hablaba de procesos anímicos. Por ejemplo, el principio de constancia gobernaba los procesos anímicos en ese momento. Después, bueno, a constituir el aparato, conceptualizarlo con su funcionamiento, y ya habla del principio de placer. En un momento dice que la identificación es la ligazón primaria, incluso antes del objeto. Eso no entendí bien. La identificación primaria, primera, bueno, en sí es primaria, no se dice primera. Identificación primera, dice Freud. La identificación primaria. Es primera, obviamente, es lo mismo, ¿sí? Pero Freud habla de identificación primaria. Es la ligazón primera. Claro, porque ¿qué pasa
cuando la madre seductora, cuando el otro de los primeros cuidados toma al niño como objeto de amor. ¿Qué es el niño en ese lugar? ¿Qué es para el otro de los primeros cuidados? Es el falo para la madre. El niño se identifica al falo. Así nacemos, ¿sí? Nacemos identificados al falo, el falo para la madre. A eso hace referencia Freud. Luego caemos de ese lugar, obviamente, pero es necesario constituirnos como falo para la madre. Falo para la madre, falo para cualquiera. Para el otro, los primeros cuidados, ¿sí? Necesitamos colmar ese deseo, porque para la madre colmamos ese deseo, ¿sí? Somos el objeto. Identificación primaria, sí, lo dice así Freud, pero es la ligazón primaria, la ligazón primera, es lo mismo, ¿sí? Porque nos constituimos como falo para un otro. Es necesario que el otro nos invista linealmente para que paulatinamente ese cachorro humano pueda constituir su narcisismo, se pueda constituir el narcisismo. ¿Por qué? Somos puro autoerotismo, ¿sí? Una fragmentación, ¿sí? ¿Qué más? Aparato psíquico y anímico sí es lo mismo. Psíquico y anímico son sinónimos, ¿sí? Y esto para toda la carrera, ¿sí? Porque también lo van a ver en otras corrientes, con anímico, psíquico es sinónimo. La reacción terapéutica negativa entraría en el beneficio secundario de la enfermedad. No, tiene otro estatus. Porque el beneficio secundario es para el yo. Eso es el super yo, no. No, no es lo mismo. La reacción terapéutica negativa es una resistencia, es una de las resistencias del super yo, es la única, perdón, es la resistencia del super yo. Que se manifiesta, que se traduce o se da a conocer como necesidad de castigo. En sí, el beneficio secundario de la enfermedad es la resistencia del yo. Es una de las resistencias del yo. Hay tres resistencias del yo, una del super yo. La del super yo es la reacción terapéutica negativa. El beneficio secundario de la enfermedad entraría dentro de la resistencia del yo, no del super yo. El beneficio secundario es una resistencia del yo. Tiene tres resistencias: la resistencia de represión, la resistencia de transferencia y el beneficio secundario de la enfermedad. O ganancia secundaria de la enfermedad. Después la resistencia del super yo es la reacción terapéutica negativa, y la del ello, compulsión de repetición, lo llaman. También le dicen necesidad de reelaboración.
Eso. Obviamente está todo conectado de alguna manera, ¿sí? El superyo manda a gozar al yo, y el yo encuentra una ganancia secundaria en la enfermedad, ¿sí? Pero Freud lo separa, ¿sí? O al menos se separa así pedagógicamente para dar cuenta de las distintas resistencias, ¿sí? Está conectado, todos los temas están conectados. Por eso después esto se va a ver un poco más profundamente, ¿sí? En otras materias más posteriores. ¿Qué más? A veces preguntan los límites al tratamiento, bueno, todo, ustedes tienen que saber todo, ¿eh? Pero estoy tirando como se me viene a la mente, topes o límites al tratamiento, ¿no? La rigidez del narcisismo, en la última etapa de la obra, les digo. Rigidez del narcisismo y la falta de movilidad de la libido, ¿sí? Eso es importante también, porque son los topes al tratamiento para Freud, ¿sí? Después van a ver que el psicoanálisis no se queda solo con eso, después van a ver a Lacan, otros autores, que aquello que Freud no podía tratar, ¿sí? Los demás, ¿sí? Los que le siguen, van a dar cuenta de eso para que sí, obviamente hoy día se tratan a personas, ¿sí? Desde el psicoanálisis, de una manera diferente a los demás a los neuróticos, no a los demás neuróticos, voy a decir, no, los neuróticos, ¿sí? Freud, si bien ustedes en Psicópato van a ver que da cuenta un poco de aquellos casos que él no podía tratar, que intentaba de alguna manera, qué es lo que estaba pasando allí, explicarlo de alguna manera, lo que no trataba Freud son los psicóticos, ¿sí? No podía tratar, porque no había transferencia, no podían realizar transferencia con el analista. Hoy en día sí se trata desde el psicoanálisis a muchos pacientes psicóticos. Sí, es un tema muy importante. Pero bueno, no, desde Freud van a encontrar explicaciones de la psicosis desde Freud muy compleja, pero Lacan encontró de alguna manera un poco más de luz en eso. Después van a ver otros autores que son interesantes. Pero bueno, en esa época, en la última etapa de la obra, Freud habla de psicosis. Ustedes habrán visto en Narcisismo que habla de neurosis narcisista o psiconeurosis narcisistas. Pero bueno, la última etapa sí habla de psicosis. Bueno, son aquellas personas que el psicoanálisis no podía tratar, y el dispositivo psicoanalítico no podía ofrecerles tratamiento porque el psicoanálisis no estaba enmarcado en eso, ¿sí? No podía haber avances en esos casos. ¿Qué más? Bueno, recuerden también que pueden anotarse para el sábado que viene, no sé cuándo van a rendir, en qué llamado,
pero si no rinden en el primero, pueden estar el sábado que viene, anótense, no. Igual nosotros por historias pasamos el link, en el grupo de WhatsApp que tenemos de la clase de apoyo también pasamos el link, y pueden consultar. Si quieren también pueden preparar un tema y decírmelo, no tengo ningún problema, pueden exponerlo y lo vamos viendo, ¿sí? Y me dicen, en YouTube, en nuestro canal, voy a tratar, ¿sí? Que lo estoy grabando, pero a veces mi computadora no resiste tanto. Si queda grabado, va a estar ahí en YouTube. Lo que pasa es que, bueno, es pesado. Esperen, entre hoy y mañana va a estar. Si puedo, si mi computadora resiste, va a estar. Pero la idea es que sí traten de estar en el sentido porque como es de preguntas, ustedes me pueden consultar en vivo y en directo, así que es lo más rico. Porque si bien queda grabado, pero tal vez si tienen una pregunta, el beneficio secundario del síntoma es una de las resistencias al yo, una de las 3 resistencias al yo, ¿sí? Que implica una satisfacción sustitutiva del síntoma. Hay cierta renuencia en abandonar el síntoma, ¿sí? Obviamente a nivel inconsciente, no es que el paciente diga de modo deliberado, supongamos, estoy inventando, ¿no? No es que Elisa de Bonarre, no quiero dejar de tener este dolor en la pierna. No, ya no quería tener el dolor en la pierna, pero bueno, había una satisfacción allí. Bueno, no hay más consultas, voy a hacer lo posible, la idea es que quede grabado en YouTube, pero yo les recomiendo que concurran, si tienen preguntas, van a despejar las dudas. Y también, como les dije, no tengan miedo, yo no soy el docente, así que si quieren, hasta con la cámara apagada, si quieren preparar algo, lo vamos viendo. Si quieren preparar un tema y exponerlo, también les puede servir, ¿sí? Para ajustar algunas cosas, si están en dudas o eso. Bueno, los que rindan en el primer llamado les deseo éxitos, lo mejor, y bueno, si rinden en otros llamados, nos seguimos viendo el sábado que viene, ¿sí? Va a haber 2 más, ¿sí? Antes de cada uno de los llamados. Nos vemos, les mando un beso grande, éxitos.